Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Hablar largo y tendido de la mitología griega, de sus aventuras, de sus personajes, de sus tramas, de sus significados, de sus múltiples versiones. Para comprender esta compleja mitología en su totalidad, lo mejor es seguir un orden. Y obviamente, en este orden, el primero de los temas de los que habría que hablar sería la cosmogonía. La cosmogonía griega es el origen del universo. Bueno, al menos el origen del universo según la creencia de los antiguos griegos. Se trata de la narración mítica con la que estos griegos trataban de dar respuesta a las grandes preguntas del origen de todo. Durante los siglos que duró la civilización griega, se crearon muchas versiones de estos orígenes, pero, sin duda, la más estandarizada es la narrada en la Teogonía de Hesíodo, un poeta y filósofo griego que vivió por el año 700 a.C. Según esta, en el origen de los tiempos solo existía el caos. Todo era caos. Pero no hablamos de un sistema complejísimo con casi infinitas variables e imposible de prever, como sería el caos adorado por el personaje Ian Malcolm de Jurassic Park, sino otro tipo de caos. Para Hesíodo, el caos era una sustancia primigenia flotando en un vacío infinito. De este caos primordial surgieron tres elementos o seres conocidos como la primera generación de dioses. El primer ser en surgir del caos fue Gea, es decir, la Tierra, y dentro de ella, Tártaro, una especie de inframundo que luego se mezclaría con el Hades. Por último, apareció Eros, la personificación del deseo, que representaba la voluntad de hacer cosas. De su nombre viene la palabra erotismo, y la versión romana de Eros fue llamada Cupido, pero esa es otra historia. Este deseo fue vital en la creación de todo el universo, pues era algo imprescindible para encender la maquinaria cósmica y poner en marcha lo que vamos a conocer en este audiolibro. En este proceso de procreación, Caos tuvo otros dos hijos, Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche. La descendencia de esta última daría lugar a un grupo de divinidades tenebrosas y oscuras. La más importante fue Tánato, la personificación de la muerte no violenta. Luego estarían Geras, vejez, Hipno, sueño, Ápate, engaño, Momo, burla, Oisis, dolor, Némesis, venganza divina, Eris, discordia, Moro, destino, y las Keres, espíritus femeninos de la muerte violenta. Finalmente, habría que destacar a las Moiras, o las Parcas, en su nombre romano, las tres tejedoras del destino, las que manejaban el devenir del cosmos, cuyos nombres eran Cloto, Láquesis y Atropos. Como contraste con estos seres de la oscuridad, nacieron Hémera, la personificación del día, y Éter, personificación de la luminosidad y a veces relacionado con el aire. Por su parte, Gea engendró a Urano, que rodeó a su madre y se transformó en el cielo. Y tras crear este cielo, surgieron Ponto, el mar, y Ourea, las montañas. Gea tuvo relación con Urano y con Ponto. De su relación con Urano surgieron los dioses famosos, mientras que de su relación con Ponto surgieron monstruos y seres marinos de diversa índole, como ninfas. Vamos a empezar a hablar primero de estos últimos. Los dos primeros hijos de Gea y Ponto, la tierra y el mar, fueron Forcis, un ser con cola de pez y brazos de cangrejo, y Ceto, una ballena monstruosa. De este nombre, Ceto, vendría la palabra cetáceo. Pero luego Gea y Ponto también tuvieron otros hijos. Euribia, que se casó con el titán Crio, Taumante, padre con Electra de las arpías, espíritus femeninos que raptaban a humanos, y de Iris, diosa del arco iris y que fue la primera mensajera de los dioses griegos. Y finalmente, Nereo, un afable anciano que vivía en una cueva en el fondo del mar. Con la oceánide Doris, tuvo 50 hijas llamadas Nereidas, las ninfas del mar. Por cierto, una ninfa es una deidad menor femenina y generalmente se asociaba a lugares naturales como lagos, ríos, bosques y cosas así. Y ahora podemos hablar de monstruos terribles de la mitología griega. Muchos de ellos nacieron de la unión de Forcis y Ceto. La monstruosa prole de estos dos hermanos fue conocida como los Fórcides. Primero tenemos Escila, un monstruo marino. Luego está Ladón, un dragón de 100 cabezas que custodiaba el jardín de las Hespérides. También tenemos a Toosa, la madre del cíclope Polifemo, y a Equidna, un ser mitad mujer, mitad serpiente,
que vivía en una cueva y comía carne cruda. Luego engendraron a las sirenas, que no eran mujeres con cola de pez, sino que eran mitad pájaro. También tenemos a las grallas, que eran 3 ancianas que solo tenían un ojo y un diente para compartir entre ellas. En algunas versiones, las grallas no es que fueran ancianas, sino que eran jóvenes hermosas, pero de cabellos canosos. Y sin dientes y sin ojos, claro. Sus nombres eran Penfredo, Dino y Enio. Finalmente, estarían las gorgonas, 3 mujeres monstruosas cuya leyenda decía que tenían cabellos de serpientes y que si las mirabas a los ojos, te convertías en piedra. Sin duda, la más famosa es Medusa, por su conflicto con el héroe Perseo. En unas páginas conoceremos su historia. Las otras 2 eran Esteno y Euríale. Hagamos una pequeña pausa para descansar. Entiendo que son muchos nombres y a veces esto pueda resultar extremadamente lioso. Sin duda, esta parte puede hacerse a veces bastante dura. Es normal. Luego la cosa se suaviza y es todo más narrativo. Mi consejo es que no intentéis memorizarlo. Solo disfrutad de estas historias. Es el mejor consejo que puedo daros para que no os agobiéis. Muchos de estos seres no van a volver a aparecer, pero cuando lo hagan, ya os recordaré brevemente de dónde vienen. Volviendo al tema, por otro lado, Gea y Urano, la Tierra y el cielo, copularon para crear la segunda generación de dioses. Primero, de Gea y Urano nacieron 2 grupos de 6 dioses. El primer grupo fue el de los titanes. Sus nombres fueron Océano, Hiperión, Ceo, Crío, Jápeto y Cronos. El segundo grupo fue el de las titánides, y sus nombres fueron Tetis, Teía, Otía o Tea, Febe, Temis, Nemósine y Rea. Algunos de estos titanes y titánides se emparejaron entre ellos y tuvieron más hijos. Sí, en la mitología griega iban a tope con el incesto. Y eso que acabamos de empezar. Todavía quedan muchas movidas que os dejarán todo locos. De momento, vamos a conocer la descendencia entre estos titanes y titánides. Océano y Tetis. Según la mitología, el titán Océano era un enorme río que rodeaba todo el disco terrestre que conformaba el mundo. Se casó con la titánide Tetis, que también estaba relacionada con el mar. Juntos tuvieron 3.000 hijos, todos los ríos del mundo, los Potamoi, y 3.000 hijas, las ninfas de los ríos u oceánides. Una de estas oceánides famosas fue Metis, quien se convertiría en la primera esposa o amante de Zeus. El tema de las amantes de Zeus es otro tema que, madre mía, ya llegaremos a ello. Hiperión y Teia. Estos 2 titanes tuvieron 3 hijos relacionados con la luz del cielo. Eos, diosa de la aurora, Helios o Helio, dios del sol, y Selene, diosa de la luna. Selene solía ser representada sobre un carro que tiraba de la luna, mientras que su hermano Helios igual, pero con un sol. Aunque en general en la antigua Grecia Helios no fue tan famoso como otros dioses como Apolo, parece que en Rodas logró hacerse un huequito y durante la guerra de los Diádocos, los rodios levantaron el Coloso de Rodas, una gigantesca estatua de bronce dedicada a este dios solar. Actualmente se la considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque lamentablemente no ha llegado a nuestros días. Ceo y Febe. De esta pareja nació Leto, famosa por ser la madre de Apolo y Artemisa después de tirarse a Zeus. Otra diosa que nació aquí fue Asteria, que también fue acosada por Zeus, pero como ella no quería saber nada de él, se tiró al mar y se convirtió en una isla errante. A esta isla se la llamó Asteria, pero también Ortigia, y más tarde, Delos. Según otras versiones, se convirtió en una codorniz. De hecho, Ortigia significaría isla de codornices.